Vale, entonces, y vamos a hacer trampa, diagrama del ojo. Anatomía. Vamos a ver, aquí ¿cuál diagrama les gusta? Este me gusta. No, ese no me gusta. Bueno, a ver. Ahí se ve, ¿no? Va. Entonces, a ver, dejen ver si me veo en el Meet. Y voy a ponerlo como así para que me vea desde allá sin que se rompa esto. Va. Entonces, pongo el diagrama. Vale, entonces ahorita ya no estoy viendo qué están viendo ustedes, pero pues este es un diagrama de loco. Seguramente dicen, híjole, esta clase cada vez se pone más rara. Yo estudiaba matemáticas. Pero estoy viendo diagramas del ojo, ¿por qué? Sí, caray. Bueno, a ver, y el ojo tiene una particularidad muy interesante. Esto es contestando la pregunta de ayer, ¿no? La pregunta de la última clase, acerca de la naturaleza de los símbolos, de la naturaleza de las palabras y de los conceptos. Yo una de las frases que les decía es todo es mental. Y cuando digo todo es mental, hoy los voy a tratar de convencer de que todo es mental, de que la realidad no existe. Y no, la realidad es una cosa rara que no sé si existe o no. Voy a tratar de convencerlos de eso. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es el ojo. Y todos tenemos ojos. Aquí sucede algo bien interesante, que es la forma en la que percibimos con ojos y sin ojos. Los mejores topólogos de dimensiones bajas resulta que son ciegos. Creo que ya lo habíamos comentado en la última clase. Parece que ver nos ata demasiado al mundo de 3 dimensiones. Y cuando no vemos, podemos pensar, podemos imaginar cosas de más dimensiones de manera mucho más natural y más sencilla, lo cual nos deja muchas incógnitas, ¿no? Acerca de cómo es la percepción de las dimensiones y del mundo, pero aquí pasa algo curioso, ¿no? Si yo estoy viendo una manzana, imagínate, el ojo, aquí hay una manzana, ¿no? Pues la manzana, ¿qué pasa con la manzana y el ojo? Llega luz, pega en la manzana y esa luz rebota y la poquita que logra atravesar la pupila, ¿no? La poquita que logra entrar por la pupila, pues pasa por el cristalino para enfocarla. Y el cristalino, pues aquí con los músculos que están arriba y abajo, es un cristal que literalmente lo comprimo y se hace más gordito. Y luego lo dejo de comprimir y se estira, y entonces con eso puedo enfocar diferentes distancias, ¿no? Hacer que la luz que llega aquí al fondo enfoque de diferentes formas. En las cámaras digitales o en las cámaras tengo que usar una serie de lentes, porque no puedo agarrar una lente y apretar. Pero en el ojo sí se puede. Es muy mágico. Entonces ya entra la luz acá, pasa por el cuerpo vidrio, es decir, pasa por toda esta sección de acá que está rellena de una cosa que se llama humor vitrio, es decir, todo el rellenito del ojo. Y este rellenito del ojo, aquí es donde empieza la magia. ¿Por qué aquí empieza la magia? Porque el humor vitrio no es tan transparente. El humor vitrio está llena de cosas que flotan. Si aquí en el humor vitrio de repente hay una gelatina más oscura o normalmente son cuerpos medio blanquecinos, que está flotando y de repente se atraviesa en medio de la foto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues que pues aquí está el cuerpo ese blanquecino y llega la luz pues, borrosa acá atrás. ¿No? De repente se van flotando, se van moviendo y van generando ciertos momentos borrosos. ¿Alguien ve algo borroso ahorita mientras que está hablando conmigo? Parece que no, ¿no? Pero ahí están. ¿Sí?
Bueno, llega la luz aquí a la parte de arriba de la retina. Y la retina es una cosa increíble. La retina tiene las células del cuerpo que más oxígeno consumen. Imagínense, más o menos en cada retina hay alrededor de 500 millones de células mandando información al cerebro y mandan información al cerebro a más o menos 60 cuadros por segundo. Imagínense la enorme cantidad de información que está mandando en este momento cada una de este conjunto de células. Están mandando pequeños impulsos eléctricos al cerebro y los mandan de una manera tan perfecta que cuando llegan al cerebro podemos construir lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Es decir, es algo realmente increíble. La cantidad de estímulos eléctricos que tiene que producir la retina manda mucho oxígeno. Entonces, la retina está increíblemente irrigada de oxígeno, increíblemente irrigada de sangre, porque el oxígeno llega por la sangre. Entonces toda esta parte es gordita y pasa algo curioso. Las venas están por encima de las células receptores, no están atrás. Uno diría, si yo tuviera que diseñar el ojo, pues el oxígeno lo entregaría por atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo pongo por encima, pues tendría que poner venas encima y pues eso taparía las células, ¿no? Pues eso pasa. Es decir, la sangre se irriga por encima de las células receptoras, de los conos y de los bastones que platicamos la última clase. Y eso hace que si yo pudiera conectar aquí un cable USB a mi ojo para ver en la computadora qué es lo que está viendo mi ojo, vería una imagen con de repente corpúsculos borrosos por ahí y lleno de venas. ¿Sí? ¿Alguien ve venas en este momento? Nadie ve venas, ¿no? Pero sin embargo, nuestra retina está cubierta por venas. ¿Cómo es que no las vemos si siempre están ahí? ¿Alguien ve su nariz? Pero todo el tiempo la vemos. No hay forma de no verla. La nariz siempre estamos recibiendo información en nuestro cerebro sobre la nariz. Sí estamos. Ya ven hacia dónde voy. Bueno, toda esta información, esta imagen, que si yo pudiera conectar aquí una USB y ver qué es lo que está viendo el cerebro, qué es lo que está viendo el ojo, pues vería una imagen llena de venas, algunos corpúsculos ahí feos, vería una imagen, y aparte al revés, ¿no? Entonces, esa es la información que mis ojos me mandan a la parte de abajo de mi lóbulo occipital. Entonces, el lóbulo occipital es esta parte del cerebro que tenemos atrás, y esta parte del cerebro que tenemos atrás es la responsable de procesar toda la vista que tenemos, de procesar absolutamente todo lo que podemos ver, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos cuánto pesa un cerebro humano? ¿Cuánto? O sea, si lo agarramos y pudiéramos sacar el cerebro humano y lo ponemos en una báscula, más o menos cuánto pesa. ¿Un kilogramo? A lo mejor una persona un poco deficiente. Kilo y medio más o menos, ¿no? En una época, les voy a contar esto, en una época se pensaba que las mujeres eran menos listas que los hombres porque el cerebro de las mujeres pesa normalmente 1,3 kg. Y eso durante muchísima época, en la misma época en la que se decía que los negros tenían deficiencias mentales y por eso se ocupaba la situación social como se mantenía y se justificaban ese tipo de cosas, se daban argumentos parecidos. El cerebro de las mujeres pesa menos que el cerebro de los hombres, por una cuestión interesante. Hay una capa que divide los dos hemisferios, y en los hombres esta capa es mucho más grande, mucho más gorda. Es decir, tenemos mucho menos comunicaciones en nuestros hemisferios que las mujeres.
Las mujeres tienen una comunicación mucho mayor de hemisferios que nosotros. Y por eso la cognición es diferente. O sea, los cerebros son diferentes. Pero en cantidad de masa materia gris, los dos cerebros son del mismo tamaño. ¿Sí? Pero sí, más o menos nuestro cerebro pesa 1,300 kg, depende de la persona. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el animal que está más cercano a nosotros en capacidad cerebral? El delfín, tal vez. El delfín lo voy a dejar aparte porque su cerebro es muy raro. Pero dentro de nuestra línea evolutiva, pues sería como el chimpancé, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesa un cerebro de chimpancé? ¿Alguien se imagina más o menos cuánto debe pesar? Creo que sea menos, ¿no? Es mucho menos. Un cerebro de chimpancé pesa medio kilo, ¿no? La distancia que hay entre la cantidad de neuronas en un cerebro de chimpancé y la cantidad de neuronas en un cerebro humano es casi es 3 veces. Tenemos 3 veces más capacidad cerebral que un chimpancé. Y saltan muchas preguntas. ¿Por qué no hay animales en medio? ¿Por qué no hay un animal que el cerebro le pese un kilo? El, el hombre de Neandertal, su cerebro pesaba 1,800 kg y lo eliminamos. Sí, lo extinguimos tal cual. El Homo sapiens se extinguió al hombre de Neandertal. Somos mucho más agresivos que los Neandertal. Y al final los terminamos destruyendo o terminamos teniendo cruza con algunos. ¿Sí? Pero es curioso. Y ahora, bueno, pues entonces, pasando a la historia del ojo, pues lo que recibe el cerebro es esta imagen fea, esta imagen llena de manchas, esta imagen incompleta. Y para terminarla de arruinar, aquí justamente donde se conecta el nervio óptico al ojo, justo en ese punto hay una gran mancha, donde no hay ni conos ni bastones. Entonces, encima de que la imagen viene volteada, con partes borrosas, con un montón de venas, tiene un punto negro grandote de esa imagen. ¿Qué hace el cerebro cuando recibe esa imagen? Lo primero que hace es completarla. Quita ese punto negro grandote y lo rellena. Dice, aquí debería ir más o menos esto, creo. Y quita las venas y lo empieza a rellenar. Entonces, ¿ustedes qué están viendo? ¿Están viendo con los ojos o están viendo con este procesamiento que viene después? Es decir, ustedes están viendo una experiencia, están viendo la luz que llega a sus retinas o están viendo ya un constructo mucho más elaborado. Es decir, yo no tengo acceso a lo que mis ojos ven. A través de mi conciencia yo no puedo decir, a ver, ojo, mándame tu información de manera directa para que yo pueda medio entender qué es lo que estás viendo. Eso no pasa. Yo lo que estoy viendo es algo muchísimo más complejo. Que ya pasó por un montón de filtros, que ya fue aumentado por mi experiencia, que ya fue aumentado por mi forma de entender el mundo. Cuando yo estoy viendo ahorita, cuando yo estoy realizando el acto de ver en este mismo instante, yo no estoy viendo manchas azules aquí a mi alrededor, estoy viendo sillas. Yo no estoy viendo manchitas que tengo que interpretar que son ustedes, estoy viendo personas, ¿no? Es decir, yo no veo con los ojos, yo veo con mi cognición, veo con todo lo que se construye dentro de mi mente. Y lo que veo ahorita en este lugar son objetos ya separados de la realidad. Es decir, el procesamiento enorme con el que yo veo genera un escenario mental, genera un escenario de teatro, donde el cerebro reconstruye la realidad y reconstruye las imágenes que llegan por los ojos y generan algo completamente diferente, generan este escenario. Pero este escenario no vive en la realidad, este escenario vive en mi cabeza. Y nada más en mi cabeza, porque en la cabeza ustedes seguramente ven algo diferente a lo que yo podría percibir y a lo que yo podría ver. ¿Sí estamos más o menos claros? ¿Sí está claro lo que les estoy tratando de decir? Un recién nacido podría estar viendo las venas. Un recién nacido, esa pregunta es rara.
es lo que ve un recién nacido. O sea, lo que tú dices es que a lo mejor tendría una conexión muchísimo más directa con lo que ven los ojos. Que no está tan planeado. Yo lo pondría un poco en duda, ¿no? Es decir, si este camino que llega a este escenario mental ni está construido, no ve nada. Es algo extraño. Apenas está formando su población. Apenas está formando todos estos caminos que van hacia el procesamiento de la señal de los ojos. ¿Sí? Lo mismo pasa con el oído. Si yo no escucho una onda sonora y nada más, escucho palabras, escucho pájaros, escucho aquí afuera los ruidos que hay aquí afuera que trato de identificar. Es decir, también ahí se objetiviza. El oído tiene una gran capacidad para generar conceptos, para reconocerlos. Todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿no? Escuchamos pájaros, escuchamos una voz, escuchamos un algo. Y eso lo hacemos a través de nuestra cognición, es decir, el mundo en el que vivimos, el mundo de nuestras percepciones, el mundo de cómo vivimos la realidad, es un mundo 100% mental. Es un mundo de los constructos de lo que no tiene. ¿Sí? ¿Cómo le suena? Sí. Pero, ¿hace sentido? ¿Eh? Suena feo. ¿Por qué? Pienso que al igual que los demás, lo que sucede a nuestros alrededores y los problemas. Ajá. La lista de cosas. Sabemos la luz, pero la luz. Vamos a hacer sin darnos cuenta de todo este proceso. Es complicado. Si nosotros tenemos una velocidad de refresco en el ojo de 60 cuadros por segundo, ¿no? Más o menos. Las abejas tienen una velocidad de refresco de 800 cuadros por segundo. Las abejas ven muchísimos más cuadros por segundo que nosotros. Un pequeño movimiento, ellas lo detectan increíblemente más vivo. ¿Sí? Los diferentes cerebros tienen características muy diferentes. Y vemos muy diferente. Percibimos, ¿no? Como convertirlo en percepción. ¿Sí? Tenemos que estar y los otros más es lo que estamos percibiendo. El tiempo será una cuestión de ilusión, de percepción. ¿Podemos imaginarnos cómo sería ver 800 cuadros por segundo? Bueno, si hacen video y se ponen a ver los cuadros y se ponen a tratar de percibir la realidad y ven la cantidad de información que hay que procesar, pues de repente se vuelve una pregunta rara, ¿no? No tengo la capacidad ni siquiera de imaginar cómo sería esa realidad, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Pues bueno, y ahorita sí, tratando de conectarlo con la última clase, ¿no? Estábamos tratando de entender justamente la idea de Kant. Kant decía que yo puedo entender lo que hay en mi pensamiento. Bueno, después llegan otros filósofos que dicen que no, pero Kant decía, yo puedo entender los constructos mentales que tengo. Lo que no puedo entender es la realidad, la realidad le llama el noúmeno. Él dice, no, la realidad exterior, ¿quién sabe qué rayos es? Yo nada más puedo entender lo que en mi cognición aparece, ¿no? No usaba la palabra cognición, pero él fue como el padre de esta corriente. De decir, solo puedo entender lo que está a través de mi razón. ¿Sí? Y después hace la crítica de la razón pura, ¿no? Para tratar de poner también en contexto. Pero sí, ¿no? Nosotros entendemos a través de lo que podemos simbolizar en nuestra cabeza. Porque la realidad es percibida a través de este constructo mental que nosotros generamos. Entonces aquí ya viene la pregunta del relativismo lingüístico, ¿no? Si nosotros percibimos la realidad a través de los símbolos que construimos,
Entonces, pues parecería natural pensar que nuestra realidad completa está determinada por nuestro lenguaje y por los símbolos que tenemos. ¿No? Parece muy natural. Y parecería entonces que la comunicación que yo tengo yo con ustedes es una ilusión, ¿no? Yo tengo la ilusión y que ustedes están entendiendo lo que les quiero transmitir. Pero pues quién sabe. Cada quien está percibiendo a través de lo que es cada quien y de sus propios símbolos. Entonces, es difícil saber qué es lo que está entendiendo cada uno de ustedes. Pero en cualquier diálogo, en cualquier discusión, eso pasa. ¿Sí? Es el resultado de los exámenes. Por eso el resultado de los exámenes. Por eso las peleas en el Congreso. Por eso en Gaza siguen pasando lo que pasa, mientras que hay gente defendiendo que eso debe pasar. Sí, por eso siempre todos los desacuerdos humanos se han reducido. Y un poquito hacia esto quiero yo orientar este seminario. Lo que me interesa no es simplemente estudiar la lingüística, entenderla y ver qué podemos entender con ella. Lo que me interesa es que podamos generar propuestas, podamos generar el que a través de este tipo de herramientas que vamos a estar viendo a lo largo del semestre, podamos hacer un análisis crítico del lenguaje mismo y de la discusión misma que hay entre los seres humanos. Cómo podemos tratar de detectar mentiras, cómo podemos tratar de detectar manipulaciones, cómo podemos tratar de detectar usos indebidos del lenguaje para obtener ciertos fines. Entonces, todo eso se debe poder estudiar y se debe poder analizar con las cosas que estamos analizando. Creo que ahí es donde la matemática entra de manera muy fuerte, de manera muy contundente, a hacer una evolución en esta parte del pensamiento. Yo me acuerdo que tenía un profesor que se llama Miramontes. ¿Todavía sigue dando clase? Pedro, sí. Sí, él tenía una frase muy, a mí me pareció una frase muy nazi. Él, él decía, la biología es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los biólogos, ¿no? Diciendo que la biología tenía que ser una rama que se hacía por matemáticos siempre. Yo siento un poquito lo mismo con la lingüística. Porque la lingüística podemos meterle herramienta muy poderosa para empezar a entender qué es lo que está pasando adentro. Y eso nos separa un poquito de las humanidades. Vuelve a la lingüística como una ciencia más dura, más formal. Pero bueno, ya veremos qué tanto esa afirmación es verdad, tanto podemos hacer con ella. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, entonces este es, perdonen el paréntesis cultural, sé que con esto nos estamos separando un poquito del objetivo de lo que estábamos haciendo con las palabras y de lo del curso, pero sí me gusta mucho que pongamos como los pies sobre la psicología humana, sobre lo que estamos haciendo y cómo esto se puede ir entendiendo, cómo construimos nosotros nuestros conceptos, cómo nosotros vivimos nuestra realidad, porque al final de cuentas estudiar lingüística es estudiarnos a nosotros mismos. Y esta materia se vuelve muy subjetiva, se vuelve muy subjetiva no en el término de que lo subjetivo es algo que no tiene pie sobre la tierra, sino muy subjetiva en el sentido de que tenemos que vivirlo, tenemos que interiorizar todos estos conceptos para ver cómo trabajan dentro nuestro. Nosotros nos volvemos nuestro propio laboratorio. ¿Vale? Vale, entonces, regresando a la plática de ayer, ¿no? Ayer estábamos viendo esto. El lenguaje nos moldea, define cómo vemos. ¿Sí? Ya quedó un poquito más clara esta afirmación, ¿no? De todo es mental. ¿Sí? No lo creo. Vas. No, yo no creo que el lenguaje moldee.
El lenguaje categoriza, pero la realidad existe per se y todos podemos acceder al mismo tipo. Porque si fuera que el lenguaje nos moldea, tendríamos que hablar de que no podemos expresarlo de una lengua que no existe en la nuestra. Y sí se puede. Pero ¿por qué? ¿Por qué haces esa? Porque, o sea, si el lenguaje nos moldea, quiere decir que nuestra realidad se ve basada por la lengua, ¿no? Y al final nosotros quedamos encasillados a lo que la lengua diga, a lo que a la estructura de la lengua, ¿no? Pero la lengua no es algo fijo. La lengua está cambiando todo el tiempo. Pero aparte de que está cambiando todo el tiempo, pues al final, bueno, yo considero que lo que sucede simplemente es que la lengua es un, o sea, en este contexto, la lengua funciona más como un sistema de clasificación, no como un sistema de percepción de la realidad. Simplemente es como clasificamos los objetos a través de la realidad que percibimos, o sea, que pareciera más. Bueno, por lo que veo de los estudios modernos de neurociencias, pues es que al final las personas que no tienen una lengua, como los bebés o personas que no, pues al final pues pueden percibir lo mismo que nosotros y nosotros podemos acercarnos a percibir lo mismo que ellos a pesar de nuestra lengua. O sea, pareciera ser más la lengua una herramienta de clasificación, pero que de ninguna forma es rígida. Deja taco ese argumento. Yo creo que hay dos cosas que no me gustan de ese argumento. Y es que cuando hablan de lengua, parece que están hablando de la lengua como algo en la esfera de lo social. No en la esfera de lo subjetivo. Cada quien tiene su propia lengua porque cada quien tiene sus propios símbolos dentro de la lengua. Claro, pero eso es habla. Eso es habla. Vamos a definirlo como habla. O sea, la lengua interiorizada es el habla. Es el habla. Entonces la lengua, así como Es un el abstracto, Exacto. es un constructo ideal que no existe. Pues más que ideal, el sistema es como el sistema más estricto, o sea, lo que permite que entablemos la comunicación con el otro. La lengua es el habla es la interiorización de esa lengua. Pero por eso, ¿no? Es decir, esta idea del lenguaje como en la esfera de lo ideal es un constructo que no existe en ninguna cabeza. Porque en el momento en el que lo pones en una cabeza se vuelve algo. Pero lo único que existe son las cosas que están dentro de las cabezas. Lo demás son modelos ideales de lo que debería ser. Pero no existe porque no está, porque en el momento en el que lo manifiestas en una cabeza ya se vuelve habla. Entonces la lengua por per se no existe en este diálogo, en este discurso. Y eso es lo que hace que estos diálogos o que estos argumentos lingüísticos tengan como aquí una pata coja. Primero, porque en el momento en el que uno dice, bueno, es que una lengua debería modificar la forma, no, lo que modifica tu forma de pensar es tu habla, la forma que tienes conectadas los símbolos, las diferentes cosas. ¿Y por qué no al revés? Porque la otra no existe. No, ¿por qué no la realidad molda el habla? También, tu habla está cambiando todo el tiempo. Es decir, yo en este momento estoy platicando contigo y tú estás haciendo nuevas conexiones. Tú me estás platicando cosas, yo estoy haciendo nuevas conexiones. Todo el tiempo estamos modificando nuestra habla. El habla es algo increíblemente maleable. Muy, muy, muy maleable, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, oye, tú percibes diferente a mí, me estoy refiriendo al momento presente, al instante exacto en el que está pasando la percepción. ¿Puedes percibir como yo? Claro, yo te platico como, bueno, creemos que percibes como yo. Yo te empiezo a platicar cosas y entonces tú empiezas a entender un poco cómo yo veo las cosas, o parece que esa ilusión es real, ¿no? Y entonces de repente tú dices, mira, yo hablo japonés, tú hablas alemán, pero medio puedo entender cómo estás tú percibiendo, pero lo estás haciendo porque en ese momento estás modificando tu lengua, tu lengua. Y entonces ya no estás percibiendo como percibías hace 2 minutos, o hace 5 minutos, o hace 1 hora. Que como no podemos congelar el tiempo para ver cómo percibías en un determinado momento, y como la percepción se está modificando constantemente por las diferentes formas en las que vamos conectando cosas. Entonces, por eso se genera la ilusión de que el lenguaje realmente no nos afecta tanto. Pero nos afecta.
No Sí, claro. significa que no podamos generar estas como traducciones del lenguaje. Sí, sí, justo. Yo lo que me refiero es como que la realidad moldea tanto la lengua como la lengua la realidad. O sea, no creo que haya una que pondere sobre la otra. Sí, 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 estamos de acuerdo. Sí, pero ¿qué tanto una afecta a la otra? Es algo interesante. Claro, o en qué niveles, ¿no? Afectará. Sí, 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 sí. Puede ser ese que tanto, no hay forma de medirlo, pero puede ser mucho. Sí, Sí, ¿estamos bien? Bueno, entonces el lenguaje nos moldea y define cómo vemos, pero también el cómo vemos moldea nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje está modificándose todo el tiempo. Si los animales no tienen naturales, ellos persiguen la misma realidad, no están. Esa pregunta es como complicada, ¿no? Los animales no tienen lenguaje, tienen constructos cognitivos muy parecidos a los de los seres humanos. Es decir, podríamos decir que sí tienen, en cierta forma, constructos cognitivos que les permiten hacer cosas muy similares al lenguaje. Por ejemplo, los chimpancés tienen ciertas culturas. Si hay lugares donde los chimpancés tienen una cultura, tardan 6 años en aprenderla, por lo que la educación básica en los seres humanos. Y cuando agarran chimpancés de otras zonas de África, tienen culturas diferentes, tienen sistemas de signos y de señas diferentes para comunicar diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, esta separación de que los animales no tienen lenguaje parece como un poco artificial, parece un poco muy antropocentrista. no, yo sí creo que tengan. Y tienen algo, Instinto, ¿no? Creo que es. bueno, pero el instinto también es algo muy antropocentrista. Eso sí, como lo que nos separa de ellos son puro instinto, ¿no? Somos mucho más parecidos de la pareja, ¿no? De hecho, a la hora de analizar la forma en la que están conectados los diferentes lóbulos del cerebro, pues no tenemos mucha diferencia de las lagartijas, ¿no? Nuestros cerebros se parecen bastante más de lo que creemos. Aunque unos estén alargaditos y así, la forma en que se conectan los lóbulos es la misma. Yo lo decía en el sentido de que ellos son lenguaje y nosotros podemos ver la realidad. Ellos, los animales, reaccionan tanto que no pueden hablar. Pero, o sea, todos necesitan un lenguaje. Esa pregunta me la llevo y se va a poner más oscura de lo que es. Sí, ahorita vamos como el razonamiento, ¿no? No, justo yo Sí. pensaría eso, como que los animales tienen lenguaje, pero no tienen lengua porque la lengua es propia del humano. Es un sistema que, quién sabe, tú Dios, por qué lo inventamos o lo generamos. Pero los animales, yo creo que pues, al final tienen un lenguaje, ¿no? Pero que no está supeditado a las mismas reglas o sistemas que nosotros, que, no sé, nos salieron en algún momento de la historia. O sea, yo pienso eso, ¿no? Y también creo que la palabra lenguaje es una palabra difícil de casillar bien en toda la experiencia que hay. Ajá, bueno, ¿han leído Asocio? ¿Asocio? Sí, lo vamos a ver. Ah, Vamos a ver tantito eso. Vale, pues, antes de que se ponga más rara la clase. Luego vamos a pasar a tu compañero. ¿No? Pues bueno, pues una de las cosas en las que quiero como hacer un poquito de énfasis es ahorita nos vamos a meter en las palabras y las cosas de Bono, que es irnos como al final de la película. Les estoy spoilereando todo el principio. El principio es Saussure, es Peirce, cosas, y ahorita nos vamos a ir como un pensador que está como en otro carril. Es mucho más moderno. Foucault es más o menos de la década de los 70. Y Foucault es uno de los pensadores que más han influenciado la filosofía europea, de cómo los sistemas nos controlan, cómo los sistemas encasillan al individuo en un juego de poder un poco extraño. Entonces, los dejo. Tengo que. Creo que hay un grupo de WhatsApp creado. Sí. ¿Sí lo pasa? Pásamelos porque ahí es donde les voy a subir el libro.
para tomar con el Foucault. El de las ¿Eh? el de las Les voy a subir los dos primeros capítulos. No se los puedo subir en Google Drive porque nos suena, pero se los subo ahí y ya para que lo puedan revisar para la clase de lunes. Entonces lean este libro de Foucault, lean el prefacio. Ya nada más nos vamos a quedar con el prefacio. La próxima semana leemos el capítulo 1 y con eso vamos a estar como entendiendo un poco de qué va todo esto, ¿vale? ¿Sí? Luis. Natalia, ¿verdad? Emilio. Sí. Me olvidó. ¿Cómo? Fernando. Fernando. ¿Tú? David. Gabriel. David. 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 Héctor. Héctor. Soy David, como se los pregunté al final, seguro se me va a olvidar. Vengan los bastantes. Vale, pues, entonces nos vemos el próximo lunes. Ya acabó. ¿Tú te lo pasas por Twitter? Va. Ahorita les mando el PDF. Un compañero me hizo una investigación en Zapoteco por el ADX y está muy interesante porque yo nunca me había puesto a pensar. ¿Tus audífonos, cómo dirías, están parados o acostados? Yo diría que están acostados. Zapoteco diría que está sentado. Por ejemplo, las tazas no tienen oreja, tienen nariz, porque las orejas son dos en las tazas. Ah, eso está padre. Ajá, eso tiene que ver con esto de la influencia que ejerce la lengua en cómo percibes la realidad. Porque pues ellos codifican eso, o sea, que un objeto esté sentado, acostado, y pues para nosotros no. Claro, y se pasa con una taza, está sentada porque está chupadita.